El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, vamos a la palabra del Señor y les invito a buscar. Quiero proponerles nuestro tema en este día, o el título que hemos dado a esta disertación. Más que todo es un título: tan abominable como la idolatría. Tan abominable como la idolatría. Ese es nuestro título. Y evidentemente pues vamos a descubrir que el tema se trata es del pecado, de la rebelión. Un pecado que es, como dice su título, más abominable o tan abominable como la idolatría. Amén. Vamos a escuchar entonces la palabra del Señor, nuestro texto básico para meditar, y usted siga la lectura con mucha atención. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Primer libro del profeta Samuel, 15, 23. el capítulo 15, verso 23. Esa es la base textual para nuestra disertación. Escuchemos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento espiritual para que su palabra realmente nosotros la podamos entender con el sentido correcto, no con un sentido intelectual, sino con un sentido espiritual. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Amamos tu palabra, Señor, por eso te rogamos que en esta ocasión nos permitas entenderla, Señor, espiritualmente. Abre nuestros sentidos espirituales y permite, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón y que tu Espíritu, Señor, esté regándola para que podamos ofrecer a ti los frutos de esta instrucción, los frutos que tú esperas. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario a este propósito. Desautorizamos toda hueste espiritual de maldad en las tinieblas, en los aires. Le declaramos sin ningún tipo de poder o influencia espiritual sobre nuestras mentes y ordenamos que sean atados ahora en el nombre de Jesús, amordazados y lanzados en el nombre de Jesucristo de Nazaret a los profundos abismos. Gracias, Padre, porque tú has prometido, Señor, guiarnos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es sano, que es edificante, que es verdadero. Guíanos, Señor, en esta hora, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y todo el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, tenemos aquí una palabra. Literalmente estas son palabras del profeta Samuel y están dirigidas a un rey. Fue el primer rey que Dios levantó y constituyó sobre su pueblo Israel. Son palabras severas, son palabras durísimas. Y esta sentencia, por así decirlo, esta sentencia se cumplió. Dios desechó
a este varón al cual él había mudado su corazón y lo había ungido con su espíritu. Aún lo bendijo con dones del espíritu. Este hombre profetizó y fue contado como un hijo de los profetas más durante este tiempo. Inició su reinado bien. Saúl, el rey Saúl, inició bien su reinado, pero terminó mal. Y terminó mal porque su corazón se llenó de orgullo, su corazón se llenó de rebelión, su corazón se llenó de obstinación. Y por eso Dios lo resistió, y así como Dios lo levantó, lo terminó humillando y cortando del reino. Vamos a seguir escuchando unos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando paulatinamente a los argumentos centrales, los puntos céntricos, los argumentos céntricos de esta disertación, aprenderlos y derivar de acá algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, porque este pecado que cometió este rey sutilmente puede manifestarse en la conducta de muchos de nosotros como ministros, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Es un pecado muy sutil. A veces está tan escondido que no se deja ver con facilidad. Pero cuando se dan algunas reacciones, cuando se dan algunas manifestaciones, uno identifica inmediatamente la presencia de ese espíritu de rebelión en la persona que está actuando, a la que estamos viendo. Escuchemos entonces cómo nos vamos a introducir en esta interesante y edificante temática. El pecado al que nos estamos refiriendo con este título es el pecado de la rebelión. La rebelión es el primer pecado que se manifestó en la creación de Dios. Amén. ¿Cuál fue entonces el primer pecado que se manifestó en la creación de Dios? La rebelión. La rebelión. Este fue el primer pecado. Y fíjense que ya del tiempo en que Dios creó todo lo que existe hasta el día de hoy, este pecado aún se sigue manifestando. Por eso vamos a atender realmente, porque esto no es con el vecino, esto no es con el pastor, esto no es con otra persona, con el vecino, no. El asunto es conmigo, el asunto es contigo. Amén, hermanos. La Biblia nos muestra que este pecado surgió en la eternidad y nació en el corazón de un querubín perfecto creado por Dios. ¿En dónde entonces nace este pecado? ¿En dónde? El pecado de la rebelión. En la eternidad. ¿Y en quién? En un querubín. ¿Quién es un querubín? Un ángel de una jerarquía superior creado por Dios. Un querubín. ¿Sí? Dios creó ángeles aún antes de crear al hombre. Dios creó un mundo espiritual, un mundo angelical, ¿sí? En un perfecto orden. En un perfecto orden. En esa creación angelical encontramos serafines, encontramos arcángeles y encontramos querubines. Todos son ángeles, pero no todos tienen la misma jerarquía ni el mismo poder espiritual. Del ángel del que estamos hablando aquí es un ángel de la más alta jerarquía
Y es el único ángel que dice las escrituras que era perfecto y era exageradamente bello. La Biblia así lo describe. Cuando yo leo estos pasajes, yo me acuerdo de una canción romántica, aunque muchos a veces me ven y me escuchan hablar y piensan por la forma en que yo a veces vehementemente yo hablo, fervorosamente yo hablo, unos creen que yo soy duro, pero no, yo también tengo un corazoncito, yo también tengo sentimientos. Es más, soy muy romántico. Pregúntenle eso a mi esposa, pregúntenle eso. Así que no se guíe por las apariencias, ¿oyó? Me acuerdo de una canción en el mundo, cuando yo no era cristiano, que el cantante decía, refiriéndose a su amada, él le decía que ella era bella, bella, y decía, insoportablemente bella. Imagínese usted, ¿a qué mujer no le gusta que le digan que es bella? ¿Ven? Se lo dijo usted a su esposa recientemente. No se lo ha dicho. Dígaselo. En vez de estárselo diciendo a una egipcia, a una mundana, dígaselo a su esposa, que eso inflama su corazón. Dicen amén las hermanas. Parece que nada más a una sola le gusta que le digan que es bella, ¿no? ¿A cuánto de las hermanas les gusta que su esposo le diga bella? Bueno, este ángel al que nos estamos aquí refiriendo era bello en extremo. Tan bello era que terminó enamorándose de sí mismo, de su propia belleza, y esa belleza lo llenó de orgullo y posteriormente de rebelión contra su creador. Luego se volvió a manifestar ya no en la eternidad, sino en la raza humana, cuando Dios creó las estaciones y el tiempo. Amén. Entonces el pecado de la rebelión nace en la eternidad, en el corazón de este querube, de este querubín. Ese querubín tiene un nombre, se llama Luzbel. Se llamaba Luzbel. Cuando cayó en rebelión, cayó en pecado, entró la maldad en su corazón, dejó de llamarse Luzbel y ahora la Biblia lo muestra como el adversario de Dios. Lo muestra como Satanás, el adversario de Dios, el diablo, ¿verdad? Lucifer. Ese fue el nombre que adquirió después de su caída. El pecado, una vez que se manifestó allá en la eternidad, el pecado de la rebelión, luego se manifiesta en la humanidad, es decir, en la creación del hombre, en el hombre, en Adán y en Eva. También se volvió a manifestar este pecado. Por esa razón, Luzbel y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron con él no hallaron el perdón de Dios. En contraste, el hombre caído sí halló el perdón porque no pecó en la eternidad. La rebelión es abominable ante los ojos de Dios porque es o consiste en oponerse abiertamente y frontalmente a la autoridad divina. Amén. Entonces, recapitulando, Luzbel pecó en la eternidad cuando no existía el tiempo, cuando no existía el hombre. Por eso Dios no perdonó a Luzbel y a la tercera parte de los ángeles que cayeron con él. Pero posteriormente, cuando este pecado se manifestó en el hombre, para el hombre sí Dios ya de antemano había provisto un plan de redención para perdonarlo, para salvarlo. ¿Por qué Dios no perdonó a Satanás y a todos sus ángeles caídos? Porque ellos pecaron en la eternidad. Pero el hombre no pecó en la eternidad. El hombre pecó en este estado temporal de cosas que existen. El hombre pecó en el tiempo. En el tiempo. Adán y Eva pecaron en el pasado. ¿Ve?
Y nosotros los seres humanos, usted escuchó que somos pecadores por naturaleza. Seguimos pecando en este tiempo presente. Aunque los que son de Cristo han recibido una naturaleza nueva que es impecable. Sin embargo, el hecho de que tú seas cristiano no te exime a ti de la condición de ser un pecador. Usted sigue siendo pecador, yo sigo siendo pecador, nosotros seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos. Y como dice el refrán popular, de los arrepentidos se vale nuestro Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les use, hermanos? Dios te va a usar y Dios te quiere usar. Dios te va a usar y quiere usarte como un instrumento de bendición para otros. Continuemos. Este es un pecado recurrente en las Escrituras. El pecado de la rebelión es recurrente. Yo quiero que recordemos una vez más cómo definimos lo que es el pecado. Escuchen. Este pecado fue el que cometió el rey Saúl y por eso fue cortado por Dios de su reino. Conozcamos más a fondo la naturaleza de este abominable pecado. Muy bien. El pecado al que nos estamos refiriendo aquí en este pasaje que leímos al principio es el mismo pecado que cometió el rey Saúl. Y miren lo que le costó. Por eso vale la pena revisarlo, ¿no? Revisar la naturaleza de este pecado, la rebelión. Sí, porque una vez que usted conoce, ¿verdad?, lo que es el pecado, pues la idea es que con este conocimiento tratemos de no pecar voluntariamente. Porque vamos a entender que el pecado de la rebelión es tan abominable como el pecado de la idolatría. La obstinación es tan abominable como el pecado de la idolatría. Ahora, entienda esto, hermano. Todos los pecados son terribles delante del Señor. Todos. Cualquiera que sea la forma en que pequemos. Pero hay pecados que Dios detesta más. Hay pecados que Dios aborrece más. Y estamos hablando de la rebelión. Estamos hablando que es semejante a la idolatría, a la adoración de ídolos. Y fíjense que pareciera que no tuviera tanta trascendencia, pero para Dios sí. Atendamos. Vamos a conocer a profundidad lo que es este pecado. Número 1. La rebelión es abominable. Es abominable. Número 2. La rebelión es satánica. Es satánica. Número 3. La rebelión es destructiva y mortal. Destructiva y mortal. La rebelión, la obstinación. Pregúntese usted mismo, ¿usted es una persona rebelde? ¿Qué es lo contrario de la rebeldía? La obediencia, la sujeción, la sumisión. Hay un cuarto punto. Hay un cuarto punto. La rebelión tiene una esencia. Tiene una esencia. La rebelión tiene una esencia. ¿Sí? Tiene su esencia. Como todo pecado, el pecado tiene una esencia. Entonces vamos a enfocarnos en nuestro primer punto. La rebelión es abominable. Deuteronomio 18, 10 al 12. Vamos a leer ese texto. Escuchemos la lectura. Deuteronomio 18. El capítulo 18. Verso 10 al 12. Escuche con atención allí. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti.
Mire, allí están denunciadas algunas prácticas, algunos pecados específicos que tienen que ver, casi todos tienen que ver con artes del ocultismo. Identifiquémoslo para que ustedes se den cuenta, porque es que este listado que estamos escuchando allí, todo esto es abominable. Y si estamos diciendo que la rebelión es tan abominable como la adoración de ídolos, escuchemos por qué es que es abominable, por qué es que Dios detesta. Vamos a enumerar los pecados que en este listado se manifiestan. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija. Es decir, gente que tomaba a sus hijos y se los sacrificaba a sus dioses, los quemaban vivos. No sea hallado en ti mago. Magos, ya sea que esta magia sea blanca, negra, verde, roja, amarilla, cualquier tipo de magia. Ni exorcista. Exorcistas, gente que por un poder que cuando no es Dios el que se los da Satanás para echar fuera demonios. Y usted dirá, ¿y se pueden echar fuera demonios? Bueno, la Biblia habla que sí. Hay gente que tiene este poder. El asunto es que es un pecado cuando este poder para hacer esto se recibe del diablo y no de Dios. ¿Sí? Cuando se recibe del diablo. ¿Y cómo es que el diablo da poder? Claro que sí. Algunos están pensando de que es Dios el único que da poder espiritual. No, Satanás también tiene poder. Y él reviste de poder a sus ministros para que estos hagan portentos, milagros, señales, prodigios que son engañosos, que desvían a la gente del Señor, desvían a la gente de Dios, del genuino Dios. Entonces es un pecado cuando esta persona hace estas cosas por el poder de Satanás y no por el poder de Dios. Continuemos. Ni adivino. Adivinos, la adivinación. ¿Ven? Pecado abominable. ¿Qué otro pecado ahí se menciona? Ni hechicero. La hechicería, la brujería. No, pastor, pero que ya en este siglo de tanta ciencia, de tanta tecnología, esto no existe. De que existe, mi amado hermano. Las brujas, los brujos de hoy no son como los pintan. Acabamos de pasar por una celebración que muchos la identifican como una celebración infantil, pero es una noche de celebración de aquelarre de espiritistas, de brujos. Y los brujos que aparecen allí no son brujos como en la antigüedad los pintaban. Narices largas, sombreros negros de copa, volando en escobas. No, las brujas de hoy, los brujos de hoy no son como los de la antigüedad. Pero igualmente usted está escuchando que esto es un pecado abominable al Señor. ¿Qué otro pecado? Ni encantador. Encantadores. Estos son gente que andan por allí declarando sortilegios, haciendo oraciones mágicas y cosas así, enseñándosela a la gente para supuestamente alcanzar éxito, prosperidad, etc. Ni quien pregunte a los espíritus. Estos son nigromantes, eso se llaman nigromantes. Invocan espíritus de gente muerta. Para conocer cómo están o para preguntarles algo. Estos nigromantes invocan espíritus de gente muerta, ¿sí? Pero son engañados porque quien responde no es el espíritu del muerto. Quien responde es un demonio. Es un espíritu de Satanás, enviado por Satanás. Continuemos. Ni espiritista. Espiritista, gente que practica las artes ocultas del espiritismo. ¿Sí? Estos son
abominables al Señor. Creo que ahí hay otro más. Ni quien consulte a los muertos. Aquel que consulta a los muertos, aquel que invoca a los muertos para pedirle favores, para pedir dirección, ¿ve? Para pedir guianza. Gente que consulta a los muertos a través de un medio. ¿Ve? Ahora, estas cosas se practican en este tiempo. Y algunos creen que eso era parte de la historia de la antigüedad, pero no. Hoy está más que nunca vigente estas prácticas. Por eso es que uno tiene que estar atento, ¿entiende? Y instruyéndose, educándose en la palabra de Dios, para no ser víctima de estos practicantes, de estos pecados, ni nosotros participar de ellos. Continuamos. Una abominación se describe como algo repugnante y asqueroso ante Dios. La palabra rebelión viene del vocablo toeva. Se escribe con las letras tau, baf, ayin, bet, hei. Su numerología es 400, 600, 70, 2, 5. Eso es igual a 6, número de hombre. Amén. Amén. Entonces, lo que usted ha escuchado allí, que algunos de pronto no están familiarizados, la idea es que nosotros entendamos que en la Biblia cada letra cuenta. Y que hay un mensaje que Dios nos transmite desde el principio en incluso las letras con las que se construyeron las palabras en los idiomas en que se escribió la palabra de Dios. Los idiomas en los que se escribió la palabra de Dios son el hebreo, el arameo una parte y el griego goiné. La palabra que hemos aquí tomado como abominación está tomada del Antiguo Testamento. Y esta palabra, como casi todo el Antiguo Testamento, se escribió en el idioma hebreo. En el idioma hebreo, las letras tienen un valor numérico. Y si usted conoce el valor numérico de cada una de las letras, usted puede saber entonces un significado espiritual que está en el secreto de esa palabra a través de cada letra. Suma el valor de las letras, le da un valor numérico específico para la palabra, lo reduce a un dígito, un solo dígito, y eso lo identifica con una letra del alefato hebreo. Las letras del alefato hebreo son fáciles de conocer porque todas están allá en el Salmo 119 de la Biblia. Salmo 119. Y además de eso, pues nosotros hemos hecho un cuadro gráfico para que usted sepa no solamente el valor que tiene cada letra y así poder calcular el valor de una palabra, cualquiera que sea, en el Antiguo Testamento, y también conocer el pictograma que originalmente la representaba. Escuche con atención, muy pausadamente, afine el oído, para que usted sepa cuál es el mensaje que está oculto en el valor numérico de esta palabra, abominación. Primero, el mensaje que se deriva de la pictografía de las letras. a ver, un momento, vamos por pausa, vamos suave. ¿Cuál es la palabra que se usa para abominación? Escúchela. ¿Cuál es? Toeva. 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 Eso se tradujo como abominación. Ahora, ¿con qué palabras, o mejor, con qué letras del alefato hebreo se escribe? Escúchelas. ¿Cuáles son? Tau. Tau. Baf. Baf. Ayin. Ayin. Bet. Bet. Hei. Hei.
¿Cuántas letras tiene esa palabra? 5. Tiene 5 letras. Aterrice, mire, usted puede allí mirar el cuadro que hicimos para ilustrarles, para instruirles, educarles a ustedes. Ahí está, a la vista de todos. Si nosotros miramos, cada letra, como expliqué, fue representada originalmente por un pictograma. No vamos a mirar el pictograma, miremos el valor numérico de cada una de estas letras. Y escuche, hemos dicho ahí, si usted lo escuchó con atención, usted sabe cuánto es el valor de cada una de las letras que conforman esta palabra. ¿Cuáles son esos valores? Tau 400. Tau 400. Baf 6. Baf 6. Ayin 70. Ayin vale 70. Bet 2. Bet vale 2. Hei Ok. 5. 5. Si usted suma eso, ¿cuánto le da? Súmelo. Fácil. Recuerde ahí la primaria. 4, 80 y qué? 83. 483. Ahora sumemos 483 y lo reducimos a un dígito. Sumemos los números entre sí. 4 y 8 son 12. Y 3, 15. 1 más 5, ¿cuánto le da? Es lo que hemos dicho. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado de esta letra y su valor numérico? El 6 nos identifica con una letra del alefato. ¿Cuál sería esa letra? En el orden, usted puede mirarlo allí en el cuadro. Baf, la letra Baf, y su valor es 6. Ese es el valor natural. Ahí en el cuadro usted va a encontrar que también tiene un valor pleno. Bueno, eso es materia de instrucción para otro día, pero nos interesa el 6. ¿Qué representa entonces el mensaje del número 6 en las escrituras? Que corresponde a la letra Baf. ¿Cuál es el mensaje? Ahora sí, escuchémoslo. El mensaje que se deriva de la pictografía de las letras de este vocablo es: solo aquel que tiene entendimiento del pacto puede gobernar la casa de Dios con inteligencia. Bien, pero el mensaje que nos envía el número, la numerología, el 6. El número 6, ya lo escuchamos, ahí lo dijimos. El 6 es la sexta letra del alefato. El 6 es número de hombre. Es número de hombre. ¿Y por qué decimos eso? Porque la escritura lo revela. El 6 es número de hombre. ¿En qué día fue que Dios hizo al hombre? Sexto día. Por eso es número de hombre, porque es que en ese día Dios... Ahora, el mensaje espiritual que debemos comprender es que el pecado de la abominación, el pecado de la obstinación es de naturaleza, es divina, es espiritual o es humana. Definitivamente es humana, porque el número 6 es número de hombre. Ahora, como estoy explicando, estas letras primero fueron pictogramas. Cada una de estas 5 letras que consolidan, que conforman esta palabra, cada una de ellas estaba representada en un pictograma. Y hay un mensaje también ahí en el secreto de esa palabra que nosotros podemos interpretar a través de los pictogramas. Los pictogramas de cada una de las 5 letras. ¿Cuál es el mensaje? Escúchenlo. Solo aquel que tiene entendimiento del pacto puede gobernar la casa de Dios con inteligencia. Solo aquel que tiene inteligencia, que tiene entendimiento del pacto. ¿De cuál pacto? Del pacto que ha hecho con nosotros los creyentes. ¿Cuántos saben que están en una relación de pacto con Dios? Una relación de pacto. Usted y yo estamos en una relación de pacto con nuestro Dios. Pacto nos habla de compromiso. Pacto nos habla de negación. Un pacto nos habla de promesas. Estamos en una relación de pacto y dice el mensaje de estos pictogramas:
Solo aquel que tiene entendimiento del pacto es aquel que tiene sabiduría para gobernar. ¿Gobernar qué cosa? La casa de Dios. La casa de Dios. Ahora entienda que la casa de Dios es toda su creación. La casa de Dios es su iglesia. La casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Esa es la casa de Dios. Usted y yo somos casa de Dios porque en mi cuerpo está el Espíritu de Dios. Estamos entendiendo ahora por qué es que es tan importante entender la naturaleza de este pecado. Nosotros somos el templo de Dios. Este cuerpo es la casa de Dios. Toda la creación universal es la casa de Dios. La iglesia como tal es la casa de Dios. Dios habita en medio de nosotros. A su nombre. A su nombre. Por tanto, cuando no se tiene ni entendimiento ni revelación del pacto de Dios, no se puede gobernar ni presidir en la casa de Dios. Antes, por el contrario, seríamos abominables. Amén. Importante. Para aquellos que quieren servir a Dios y Dios les hace un llamado, es importante que para poder usted gobernar con sabiduría, con excelencia, ser grato a Dios, usted debe entender el pacto. ¿Y dónde es que nosotros conocemos el pacto de Dios? En su palabra, en la Biblia. Ya ve usted, ahí hay otra razón por la cual es importante que tú y yo estudiemos la palabra, conozcamos la palabra, atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque esto me va a ayudar a mí a gobernar bien si Dios me hace un llamado para servirle en la casa de Dios. Pero si usted es padre de familia, también usted tiene que sentirse aludido, porque usted como padre es el dirigente de su casa. Pero para que usted pueda tener entendimiento, sabiduría, inteligencia para gobernar su casa, su familia, usted debe conocer la palabra de Dios. Usted debe atesorar la palabra de Dios en su corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Un rebelde es tan asqueroso y repugnante como un idólatra. Amén. Eso es terrible. Porque nosotros hemos pensado de una manera muy olímpica sobre la rebelión en nosotros. Pero Dios mira este pecado, Dios mira al rebelde como mira al idólatra, o a cualquiera de estos pecados que hemos mencionado que la Biblia condena. Dios mira al rebelde como si fuera un mago, un sortílego, un encantador, un adivino, un hechicero. Así mira Dios al rebelde. Y le aseguro que a mí no me gustaría que Dios me mirara de esa manera. Yo no sé a usted, pero a mí me preocupa que hay mucha gente que cree que siendo rebelde, manifestando actitudes de rebeldía, creen que pueden agradar a Dios de esa manera. No se están dando cuenta que se están haciendo detestables, abominables, aborrecibles delante del Señor. A su nombre. A su nombre. Este asunto es serio entonces, hermano. Más serio de lo que nosotros estamos pensando. Continuemos. Segundo, la rebelión es satánica. Es satánica. La rebelión es satánica. ¿Por qué? Porque es que provino de él. Continuemos. La rebelión es el primer pecado que se dio en la creación. La rebelión nació en el corazón de Lucifer, quien después de su caída pasó a ser el adversario de Dios. Todo aquel que es rebelde está influenciado por un espíritu satánico, y esa es la razón por la que se opone a la autoridad. Escuchemos eso.
Ya sabemos, lo hemos explicado de dónde provino. Ahora, esta aplicación es importante. Todo aquel que es rebelde está dirigido, está influenciado por un espíritu diabólico, un espíritu satánico. Cuando usted se muestra en rebelión, cuando usted es obstinado para obedecer una instrucción, un mandamiento que se le da en nombre del Señor, usted, lo que usted está manifestando es que usted está en rebeldía contra Dios y por eso le cuesta obedecer la autoridad. Por eso le cuesta obedecer a su autoridad. Que por ejemplo, ¿quién es la autoridad en su trabajo? ¿El jefe o el supervisor delegado sobre usted? ¿Quién es la autoridad de un jugador de fútbol, de un equipo profesional? ¿Quién es la autoridad? ¿El técnico? ¿Quién es la autoridad de aquel que hace parte de una sociedad civil, un país que por lo menos es democrático? ¿Quién es su autoridad máxima? El presidente. Ahora, en la familia, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la cabeza? Según la escritura, ¿quién es? El esposo, es el varón. Entonces, hermano, cuando usted, muchacho, hijo, hija, cuando usted desobedece a su papá, a la cabeza, a quien representa la autoridad de Dios en su casa, usted se está haciendo rebelde. Usted está en rebelión y usted está bajo la influencia de un espíritu satánico, de un espíritu diabólico. Porque si estuviera bajo la influencia del Espíritu de Dios, fueras obediente, fueras sumiso, fueras una persona sujeta a la autoridad. Si fuera guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú te muestras en rebeldía contra tu autoridad, usted está resistiendo directamente a Dios y usted, por eso es que usted es desobediente, porque tiene la influencia de un espíritu satánico, un espíritu diabólico. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios? Entonces Dios espera que tú y yo nos sujetemos a Él, nos sujetemos a su palabra y a las autoridades que Él ha establecido. En esta iglesia, ¿quién es la autoridad de esta iglesia? Son los pastores. Eso es fácil de entender. Entonces, cuando su pastor a usted le da una instrucción, le da un consejo, usted debe obedecer. Si es que quieres agradar a Dios. Porque de lo contrario, si no lo haces, te haces detestable ante Dios. Te haces aborrecible ante Dios. Y no esperes después que cuando tú le pidas al Padre Celestial una bendición, Él te va a bendecir. No te va a dar su favor. ¿Por qué? Porque eres rebelde. Porque estás en desobediencia. Estás en obstinación, en resistencia directa a la autoridad de Dios. A su nombre. A su nombre. Tercero. Número 3. La rebelión es destructiva y mortal. Destructiva. Mortal. La rebelión. ¿Por qué? Escuchemos. La rebelión que se dio en el cielo destruyó el carácter y naturaleza de Luzbel y una tercera parte de los ángeles creados por Dios. Destruyó la naturaleza y el carácter de Luzbel. Una vez que el pecado de la rebelión entró en su corazón, él dejó de ser un ángel bello, un ángel perfecto, y se volvió aborrecible, se volvió detestable ante la presencia de Dios por su naturaleza. Ahora, mire, la misma lógica nos enseña. Hay cosas que nosotros aborrecemos porque
tienen una mala apariencia, tienen un mal aspecto, huelen mal o saben mal, ¿verdad? Tienen una naturaleza, tienen una apariencia externa que es muy fea, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que le pasó a Satanás. Él era un ángel bello, ahora es horrible, feo, desagradable. Su naturaleza fue destruida, su carácter fue destruido. Eso es lo mismo que le pasa a un rebelde acá. Ese pecado va destruyendo tu carácter. Ese pecado va destruyendo tu naturaleza. Y eso de que, como dice la Escritura, al principio, cuando Dios creó al hombre y pasó revista a Dios, que todo lo que Dios había creado, incluyendo al hombre, era bueno. Dice, y bueno en gran manera. Eso deja de cumplirse en ti. Y en vez entonces de que Dios te mire como algo bueno y bueno en gran manera, ¿cómo te empieza a mirar el Señor? Como algo malo y bien feo, bien desagradable, bien detestable, bien aborrecible. ¿Por causa de qué? De que tu naturaleza, tu carácter está siendo destruido por ese pecado. Esta rebelión angelical los separó de la presencia de Dios. Es decir, estos seres pasaron a ser entidades espirituales muertas. Este pecado afectó al rey Saúl de la misma manera. Saúl fue cortado del reino. Saúl murió espiritualmente. El carácter del rey Saúl fue destruido. Amén. Entonces, podemos aquí inferir de que este pecado de la rebelión te destruye a ti espiritualmente hasta convertirte en un ser despreciable delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado que conduce a la muerte. Te separa de Dios. El pecado de la rebelión, el pecado de la obstinación, la desobediencia, te separa de Dios. Deja de estar en comunión con Dios. Y este pecado te va a conducir a la muerte espiritual. Una persona que ya no tiene sensibilidad, una persona que ya no tiene conciencia, una persona que es como si fuera un despojo, un cadáver. Ve el cuerpo de una persona muerta y descompuesta. Así te empieza a mirar el Señor, hermano. Gloria al Señor. Dios nos guarde de ser víctimas de un espíritu de rebelión. Dios nos guarde. Cuarto. Número 4. La rebelión tiene una esencia. Tiene una esencia. Escuchemos. Esta esencia es inmunda, semejante al pecado de la idolatría, a la obstinación y a la adivinación. Una persona rebelde, como el rey Saúl, ni se apoya en el Señor, ni acepta la cobertura del Señor. Por lo tanto, ni reconoce autoridad para buscar su consejo, ni acepta sujetarse a una autoridad. Este pecado de la rebelión se puede ocultar muy profundamente en el corazón. Este pecado es altamente contagioso e influyente. Por eso los espíritus se buscan. Un rebelde busca a un rebelde, ¿verdad? Un obediente busca a un obediente para juntarse. Una persona que es fiel se junta a otros fieles, porque los espíritus se buscan. ¿Me entiende? Una persona que anda en santidad debe ligarse y debe buscar la sociedad con otro que también anda en los mismos pasos. Usted no puede ligarse, usted no puede andar con inconversos, usted no puede asociarse con gente impía, porque esta gente no tiene tu misma naturaleza. Y esta gente por lo general está bajo un espíritu de rebelión. Ellos están en oposición directa, abierta, frontal contra Dios. Por eso usted
Usted puede andar junto con estas personas porque esto es inevitable. Pero una cosa es andar juntos y otra cosa es andar revueltos. ¿Me entiende? Entonces hay que cuidarnos de estas cosas, mis amados hermanos. Mira lo que le costó al rey Saúl su desobediencia, su obstinación. Y cuando tú miras la historia del rey Saúl, te vas a dar cuenta que este hombre, su pecado lo tenía muy escondido en el corazón. ¿Cuál fue el pecado del rey Saúl exactamente? Mira, el pecado del rey Saúl consistió en el hecho de que él había recibido una instrucción del profeta. El profeta le había dicho una instrucción clara que tenía que hacer. Él tenía que ir a un rey pagano, enemigo del pueblo de Dios, y tenía que destruirlo. Tenía que destruir niños, ancianos, jóvenes. Tenía que destruir todo, hasta las posesiones, las ovejas, el ganado, todo, las vacas, todo. El rey Saúl aparentemente recibe la instrucción y la entendió. Pero cuando fue a hacer lo que se le instruyó, él destruyó a todo el mundo. Pero resulta que vino y cogió parte de los animales, parte del ganado, del botín de guerra, en donde Dios le dio la victoria, ¿ve? Y los ofreció a Dios. Y no solo eso, sino que le perdonó la vida al rey, a cabecilla de ese reino. Le perdonó la vida al rey. Cuando el profeta Samuel viene para investigar, para confirmar si Saúl había sido obediente, se da cuenta de que este hombre no hizo lo que él le instruyó. Ahora, esa instrucción vino del mismo Dios para el rey Saúl. Sin embargo, Saúl no consideró lo que su autoridad estaba diciendo y él hizo lo que él creyó que era lo más recto, lo más legítimo. Lo primero que hizo fue que le perdonó la vida a ese rey, Agag. Le perdonó la vida al rey. Cuando el profeta llega y pasa revista, se da cuenta de que no había matado al rey. Lo manda a buscar y en presencia del rey Saúl, Samuel le corta la cabeza a ese impío, a ese hijo del diablo. Y además de eso, Samuel oye, ¿me entiende? El rebaño de ovejas y de vacas que tenía que haber destruido y no lo hizo. Y cuando Saúl es confrontado por el profeta le pregunta: ajá, ¿y el botín? ¿Qué hiciste con el botín? Y él dijo: no, yo lo destruí todo. Y el profeta lo descubre en la mentira y le dice: y este balido que escucho no son vacas, no son ovejas. Cuando el profeta lo descubre, de una vez lo reprende y le da la palabra que escuchamos desde el principio. Le costó el reino. ¿Me entiende? Le costó el reino. Dios lo cortó. Es más, este hombre, la presencia de Dios se fue de la vida de este hombre enseguida. La presencia de Dios se separó de este hombre enseguida. Porque es que Dios no puede convivir con gente rebelde. Mire, la rebelión y la obediencia no van de la mano. Dios lo cortó, lo expulsó del reino, porque no fue obediente. No fue obediente. Y este hombre cayó en un estado de depresión. Los demonios se apoderaron de él. Y finalmente este hombre terminó en vergüenza, suicidándose. El suicidio no es de Dios. Todo aquel que se quita la vida, que se suicida, se va directo al infierno. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Entonces miren el estado al que llegó este hombre. Miren el estado al que llegó Luzbel. ¿Tú crees que para nosotros existirá una regla excepcional? ¿Existirá una excepción? ¿Un trato diferente? No, mi hermano. Dios nos va a tratar igual. Por eso
Tú debes escoger hoy ser obediente, sujetarte a tu autoridad, para que puedas realmente gozar del favor y de la bendición y de la protección de Dios. A su nombre. A su nombre. Concluimos. Concluimos. Representar a Dios entre los hombres requiere de un llamado divino. Nadie que quiera ser investido de la autoridad divina lo alcanzará por sus sencillos deseos o méritos. Para poder ejercer autoridad divina, se requiere de una unción poderosa del Señor. El poder de la unción forma el carácter de alguien que quiere ser un representante de Dios, un dirigente de Dios. En la Biblia, nadie quiso ser autoridad representativa de Dios entre los hombres. Siempre vemos que es Dios por su misericordia quien llama y unge a aquellos que van a ser cabeza entre su pueblo. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Mire, para servir al Señor se requiere que Él nos llame y que Él nos revista de una unción especial. Una unción para presidir, para gobernar, para dirigir. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y tú debes saberlo también, que el ser humano es rebelde por naturaleza. Si Dios no te reviste entonces de esa unción para presidir, para dirigir, es posible que tú no puedas hacerlo con eficiencia. Porque tú vas a dirigir a gente que de naturaleza, de corazón, es rebelde. Es rebelde. Mira al hermano que tienes al lado y dile: esto es contigo, hermano. Díselo con seriedad. ¿Ve? ¿Qué debemos pedir al Señor entonces? Señor, perdona nuestra rebelión, porque a veces hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, inconscientemente, y pedirle al Señor que nos ayude a caminar en obediencia, en sujeción a su autoridad, en sujeción a su palabra. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor por lo que hoy hemos podido compartir y aprender. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por tu palabra. Dele gracias al Señor. Dele gracias con sus propias palabras. Dele gracias al Señor. Y pídele al Señor un espíritu humilde, un espíritu sujeto, un espíritu obediente. Pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. La Biblia dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos del diablo son guiados por el espíritu de Satanás. Pídale al Señor que le guíe a usted con su espíritu para que usted sea una persona obediente, sujeta a la voluntad de Dios. Y me quiero dirigir a todos aquellos amigos y personas que me han escuchado, que me han observado en este tiempo. El ser humano necesita autoridad por su condición de pecador. Y Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo todo poder y toda autoridad sobre esta tierra. Por eso es que es importante que recibas a Cristo en tu corazón, para que comiences a obedecer al Hijo de Dios, a Jesucristo. Teniéndolo en el corazón es cuando tú puedes obedecer al Padre Celestial. No basta con creer en Dios, hay que recibir a su Hijo en el corazón para poder caminar en obediencia, en rectitud, en humildad, en sujeción al Señor, a nuestro Dios. Si tu decisión en el día de hoy, después de haber escuchado esta palabra, es invitar a Jesucristo, recibirlo en tu corazón, quiero ayudarte con una oración de fe. A todos los que han escuchado, si hay alguien aquí que quiera ratificar su compromiso con el Señor, el pacto que tenemos con Él, también puede repetir esta oración. Diga conmigo estas palabras, dígalas conmigo. Señor Jesús, reconozco que en ti hay todo poder y autoridad. Hoy, Señor, te quiero invitar a que entres en mi corazón. Toma el control, toma la autoridad de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona si te he sido rebelde. Límpiame con tu sangre.
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y hazme un hombre, hazme una persona, una mujer obediente. No quiero caminar más en rebelión. Quiero caminar en obediencia perfecta. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.